tras descubrir mi infidelidad, mi esposo me expuso y me hizo ghosting. Ahora estoy embarazada y sé que no es de mi amante. ¿Cómo puedo encontrar a mi esposo? Sé que he cometido errores. Sé que arruiné todo, pero necesito ayuda. Si van a juzgarme, está bien, pero al menos díganme qué debería hacer ahora. No busco consuelo, sé que lo que hice está mal. Solo quiero entender cómo seguir adelante después de todo esto. Mi mejor amigo de toda la vida era Santiago. Cuando me confesó que estaba enamorado de mí, acepté feliz. No dudé ni por un segundo. Y cuando me propuso matrimonio, también me sentí afortunada. Estaba convencida de que había tomado la decisión correcta al casarme con un hombre que me amaba profundamente y que, hasta ese momento, había sido parte esencial de mi vida. A pesar de cómo terminó todo, solo puedo tener palabras buenas para él. Santiago fue mi apoyo durante toda mi carrera. Siempre atento, comprensivo, fácil de tratar, capaz de hacerme reír incluso en los días más difíciles. En la intimidad también era apasionado, siempre buscando hacerme feliz. Siento que, al recordar todo esto, solo empeoró mi propia culpa. ¿Por qué, entonces, le fui infiel? No tengo una respuesta clara. Prometí ser sincera escribiendo esto, así que no voy a inventar excusas. Lo arruiné todo y lo sé. Después de varios años de matrimonio, cuando yo ya trabajaba como profesora en la universidad, Santiago tenía un buen puesto, decidimos que era un buen momento para tener un hijo. Estábamos ilusionados. El plan era que, si quedaba embarazada, yo tomaría un año sabático para dedicarme al bebé. Hablábamos de eso casi todas las noches. Era un proyecto que nos entusiasmaba a los dos. El problema era que, para ese entonces, yo ya había empezado una relación fuera del matrimonio. Todo comenzó con Matías, un colega de la universidad, un hombre unos años mayor que yo. No sé explicar exactamente qué sentía. Era una mezcla de poder, de control, de sentirme admirada. Me iba bien en la universidad. Era apreciada por mis alumnos, respetada por mis colegas, y no puedo negar que recibir la atención de tantos hombres alimentaba algo en mí, que no sabía que existía. Santiago, mientras tanto, estaba en casa, emocionado, hablando de cunas, de nombres, de pañales. Yo también sonreía, decía que sí a todo, y al mismo tiempo, corría a encontrarme con Matías en los rincones más ocultos del campus. No era que me sintiera rechazada o insatisfecha. No buscaba nada que me faltara en mi matrimonio. Simplemente tenía la oportunidad y me dejé llevar. Como dije antes, no estoy aquí para justificarme. Sé que lo que hice no tiene perdón. Con el tiempo, mi relación con Matías se volvió más atrevida. Ya no éramos discretos. Nos encontrábamos en los baños, en aulas vacías, siempre buscando más riesgos, más emoción. Me sentía invencible, como si nada pudiera tocarme. Como si estuviera por encima de las consecuencias. A veces trato de recordar en qué momento Santiago empezó a sospechar. Y no estoy segura. Tal vez descuidé algún detalle. Tal vez mi actitud cambió sin que yo me diera cuenta. En los últimos días, noté que estaba más distante. Rechazó acostarse conmigo un par de veces, diciendo que estaba cansado o que tenía dolor de cabeza, cosas que nunca antes habían pasado. Tal vez, para entonces, ya lo sabía todo. El día que todo terminó, yo me sentía como siempre, segura, confiada, arrogante. Después de mis clases, tenía unas horas libres antes de una reunión. Escribí a Matías y le propuse encontrarnos. No lo pensé dos veces. Nos vimos en un aula vacía de un edificio menos transitado. Ya ni siquiera fingíamos ser cautelosos. Matías se sentó en la silla del profesor, relajado, como si fuera su trono. Yo me acerqué y me arrodillé frente a él. No creo que necesite explicar exactamente lo que pasó. ¿Entienden a qué me refiero? Mi blusa estaba abierta, concentrada en lo que hacía, sintiéndome poderosa, intocable. Fue entonces cuando lo sentí. Una sensación de incomodidad, un frío en la espalda. Levanté la vista, y lo vi. A través del pequeño vidrio en la puerta del aula, estaba Santiago. Mirándonos. En su mano tenía el celular, y estaba grabándonos.
Me quedé helada. No pude moverme, no pude respirar. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Yo arrodillada, con el corazón golpeándome en el pecho, la vergüenza invadiéndome, y él simplemente mirándome. No gritó. No dijo una palabra. No mostró ira. Solo bajó ligeramente el celular, se dio la vuelta y se fue. Tardé unos segundos en reaccionar. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me incorporé torpemente, temblando, intentando acomodarme la ropa con manos temblorosas. Matías también se levantó, tratando de calmarme. Me decía que debía alcanzarlo, hablar con él, detenerlo. Pero mi mente estaba en blanco. No podía pensar, no podía moverme. Me tomó varios minutos recuperar algo de compostura. Cuando finalmente reuní el valor, salí corriendo del aula, buscando a Santiago como una loca, con el corazón a punto de estallar. Pero Santiago no estaba por ningún lado. Bajé corriendo por el ascensor y busqué en el estacionamiento, mirando entre los autos, revisando cada rincón. Pero no lo encontré. La universidad era grande y me pasé más de media hora dando vueltas por todos lados, revisando pasillos, jardines, estacionamientos alternos, mientras llamaba una y otra vez a su celular. No me respondía. Cada llamada que caía en buzón hacía que mi desesperación aumentara. Al final, rendida, supuse que se había ido. Estaba a punto de subir a mi auto, con las manos temblando, cuando recibí una llamada. Al ver el nombre de Matías en la pantalla, sentí que la sangre me hervía. En esos momentos, lo último que quería era hablar con él. No podía evitar pensar que todo era culpa suya. Si no hubiera insistido, si no hubiera estado ahí, si no me hubiera tentado. Respondí furiosa, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Qué demonios quieres? No tengo tiempo para ti. Solo me contestó, con una voz tensa, casi derrotada. Regresa a la universidad. Ya estamos jodidos. Tu esposo nos jodió. Al escuchar esas palabras, un frío recorrió mi espalda. Una idea terrible cruzó mi mente. ¿Santiago, acaso los había delatado? No, no podía ser. Él no sería capaz. Siempre había sido un hombre discreto, reservado, incapaz de buscar venganza de forma tan directa. Me negaba a creerlo. Pero algo en la voz de Matías me decía que era verdad. Regresé a la universidad lo más rápido que pude. Apenas entré a la facultad, escuché mi nombre siendo anunciado por los altavoces del campus. Me pedían que me presentara de inmediato en la rectoría. Mi corazón se aceleró. Algo muy malo estaba por pasar. No voy a darle demasiadas vueltas, nos despidieron. Santiago había entregado el video en recepción, junto con mis datos completos y los de Matías. El personal de administración no tardó en llevar todo directamente al rector. Desde allí, todo fue una caída libre. Rogué, lloré, supliqué que al menos me escucharan. Que todo había sido un error, que merecía otra oportunidad. Pero ya era inútil. Para cuando llegué a rectoría, el video ya era público entre el personal y parte de los alumnos. No había escapatoria. El video de la profesora, haciéndole una rusa a otro profesor, había corrido como pólvora. En cuestión de horas, me convertí en la vergüenza de la universidad. No solo me despidieron, sino que mi reputación quedó destruida. No podía quedarme más tiempo. No tenía cómo mirar a nadie a la cara. Tenía que irme. Después de varias horas tratando inútilmente de salvar una situación insalvable, regresé a casa. Me sentía destrozada, traicionada por mi propia imprudencia. Pero también estaba asustada. Más que por mi futuro laboral, estaba aterrada por lo que pasaría con Santiago. Todavía creía, en el fondo de mi corazón, que podíamos arreglar las cosas. Mil ideas pasaban por mi cabeza: terapia de pareja, psicólogos, promesas de cambio. Buscaba desesperadamente alguna excusa que pudiera hacer que él me perdonara. Nunca imaginé que él simplemente desaparecería. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Un silencio que helaba. Recorrí las habitaciones llamándolo, pero no había nadie.
Noté que algunas de sus cosas esenciales no estaban: su laptop, algunos documentos importantes, algo de ropa. No había dejado ninguna nota, ningún mensaje. Solo vacío. Intenté justificarlo pensando que necesitaba tiempo para calmarse. Que se habría ido a casa de algún amigo, o con sus padres. Así que decidí darle espacio. Además, con el escándalo en la universidad, lo mejor era mantener un perfil bajo, al menos por unos días. Pero los días pasaron. Uno tras otro. Y Santiago no regresaba. No daba señales de vida. No respondía a mis llamadas, ni a mis mensajes. No se conectaba a ninguna red social. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y lo peor fue que, mientras pasaban los días, toda la familia se volvió contra mí. Mis propios padres, que al principio no sabían nada, pronto se enteraron. La hermana de Santiago, que siempre había sido amable conmigo, me envió un mensaje lleno de insultos que no soy capaz de repetir aquí. Me dijo cosas horribles. Que no merecía el amor que había tenido, que era una vergüenza para todos. Desesperada, traté de contactar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Pero nadie me decía nada. Algunos no respondían mis mensajes. Otros directamente me bloqueaban. Algunos pocos contestaban solo para insultarme o decirme que no sabían dónde estaba. Era como si todos estuvieran protegiéndolo, asegurándose de que yo no pudiera encontrarlo. Al final, desesperada, hice algo que no debía hacer. Me hice pasar por otra persona para contactar a su empresa. Fue humillante, pero era la única forma de saber algo. Una recepcionista, tal vez sin darse cuenta, me soltó algo: Santiago había pedido un traslado a otra oficina. No quiso, o no pudo, darme más detalles. Pero con eso fue suficiente para entender que él había planeado todo. No solo se había ido de casa, también había cambiado de trabajo para que no pudiera seguirlo. Ahora estoy verdaderamente asustada. No sé dónde está. No sé cómo encontrarlo. Siento que el tiempo corre en mi contra. Cada día que pasa, se aleja más de mí. Y lo peor es que sé que, si no actúo pronto, tal vez sea demasiado tarde para reparar las cosas. Por eso escribo aquí. Sé que me van a juzgar. Sé que merezco todo el desprecio del mundo. Pero al menos, por favor, díganme qué puedo hacer para encontrarlo. No quiero rendirme. Creo, con todo mi corazón, que aún podemos salvar nuestra relación. Actualización 1. Sabía que ustedes serían crueles. Sabía que muchos iban a ser duros conmigo. Pero no imaginé que fuera a recibir tanto odio. No sé cuántos mensajes privados he recibido insultándome, burlándose de mí, deseándome lo peor. La mayoría de ustedes simplemente me decía que lo dejara en paz, que aceptara que todo se había terminado. Pero ustedes no entienden. Santiago era, y sigue siendo, mi todo. Siempre estuvo ahí para mí, apoyándome en todo. No soy capaz de imaginar una vida sin él. Y ahora las cosas se han cambiado. Necesito encontrarlo urgentemente, más que nunca. Sé que cuando sepa lo que está pasando, entenderá. Estoy embarazada. Han pasado unas 3 semanas desde que Santiago se fue. 3 semanas que se han sentido como una eternidad. Mi vida ha sido un caos total. Perdí mi trabajo, perdí el respeto de todos a mi alrededor y, sobre todo, perdí a la persona más importante de mi vida. Afortunadamente, por ahora el dinero no ha sido un problema. Tenía buenos ahorros que me han permitido sobrevivir sin mayores preocupaciones económicas, pero eso no llena el vacío que dejó Santiago ni repara el daño que hice. La mayoría de las personas que conocía me dieron la espalda. Viejos amigos, colegas, incluso algunos miembros de mi familia. Solo me quedan algunas amigas, contadas con los dedos de una mano, que han tenido la empatía de quedarse a mi lado. Ellas, aunque no justifican lo que hice, entienden que estoy viviendo una pesadilla y que merezco al menos una oportunidad de redimirme. Fue una de esas amigas quien, sin querer, me hizo caer en cuenta de algo que yo había pasado por alto. Estábamos hablando, y ella mencionó lo triste que era que todo esto ocurriera justo cuando Santiago y yo habíamos decidido buscar un hijo. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día.
Fue ahí cuando recordé mi ciclo menstrual. Revisé mi calendario varias veces, incrédula, tratando de encontrar una explicación racional. Tenía un retraso de unas 2 semanas. El corazón me latía con fuerza mientras corría a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. No quería hacerme ilusiones, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Esa noche, en el baño de mi departamento, vi el resultado, positivo. Me invadió el pánico. Lloré desconsoladamente durante horas. No sabía si era de miedo, de tristeza o de esperanza. Porque, en el fondo, este bebé me daba un nuevo motivo para no rendirme. Este bebé es la prueba de que todavía hay algo que salvar. Y quiero dejarlo muy claro, estoy absolutamente segura de que este hijo es de Santiago. Con Matías siempre me cuidé. Siempre lo obligué a usar protección. Nunca hubo una situación de riesgo. Por eso no tengo ninguna duda, el bebé que llevo en mi vientre es de Santiago, el hijo que siempre soñamos tener. Y por eso, más que nunca, debo encontrarlo. Pero las cosas se complicaron aún más. Intenté contactar a la familia de Santiago para contarles la noticia. Pensé que, tal vez, al saber que estaba embarazada, serían más comprensivos, que me ayudarían a llegar a él. Pero la reacción fue todo lo contrario. No solo me rechazaron, sino que además dijeron cosas horribles. Me acusaron de intentar manipular a Santiago, de usar a un niño bastardo, esas fueron sus palabras, para obligarlo a volver. Me dijeron que no querían saber nada de mí ni del bebé. Que para ellos, yo estaba muerta. Fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Lloré durante días enteros, sintiéndome completamente sola. Cada vez que tocaba mi vientre, sentía un amor profundo por esa vida que crece dentro de mí, pero también una tristeza infinita al saber que estaba enfrentando todo esto sin el hombre que amaba. Mientras trataba de pensar en alguna estrategia para encontrar a Santiago, recibí finalmente un contacto de su parte, pero no de la forma que había soñado. No fue una llamada, ni un mensaje. Fue una notificación de solicitud de divorcio. Cuando fui al estudio de abogados, me informaron que Santiago había iniciado el trámite formal para divorciarse y que todo se gestionaría exclusivamente a través de ellos. Me sentí devastada. Lloré frente al abogado, rogué que me permitieran hablar con él, explicarle todo. Pero fue inútil. Me dijeron que Santiago no quería ningún tipo de contacto personal y que todas las comunicaciones debían ser a través del bufete. Me negué a firmar los papeles. Les dije que no pensaba divorciarme. Que sabía que todo podía solucionarse si solo me dieran la oportunidad de hablar con él. Les expliqué que estaba embarazada, que este bebé era de Santiago. Que necesitábamos una oportunidad para salvar nuestra familia. Pero la respuesta fue aún peor de lo que imaginaba. Me informaron que, aunque yo no firmara, el proceso seguiría adelante. Que Santiago había solicitado el divorcio por su cuenta y que, en caso de que yo no cooperara, el juez podría otorgarlo por defecto tras un plazo determinado. No importaba cuánto llorara, cuánto suplicara. No importaba si yo estaba de acuerdo o no. El divorcio se haría realidad. Salí de ese bufete sintiéndome derrotada, humillada, más sola que nunca. No podía entender cómo alguien que me había amado tanto, podía odiarme así. No podía aceptar que, ahora que llevábamos dentro de mí a la vida que siempre quisimos, él simplemente me descartara como si no valiera nada. Ahora estoy atrapada en esta situación. Enfrentando un embarazo completamente sola. Con todo el mundo en mi contra. Todos esconden a Santiago de mí. Nadie me ayuda, nadie me da información. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero yo no voy a rendirme. Sé que si logro hablar con él, si logro mirarlo a los ojos y decirle la verdad, Santiago entenderá. Él siempre soñó con ser padre. Este bebé es su hijo, no tengo dudas. Podemos salvar nuestra relación. Estoy convencida de ello. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Solo una. Actualización 2. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que escribí aquí. Para ser honesta, me alejé porque este lugar se volvió increíblemente tóxico. Recibí tanto odio, tantos insultos y burlas, que simplemente no fui capaz de responder más.
Cada mensaje era como una puñalada. Pero ahora han pasado muchas cosas importantes y, aunque me arriesgue nuevamente a recibir más críticas, necesito pedir ayuda una vez más. Mi hijo ya nació. Lo llamé Santiago, en honor a su padre. Aunque sé que para muchos de ustedes será motivo de burla, para mí es un acto de amor. Porque sí, mi ex esposo es el padre de mi hijo. De eso estoy completamente segura. Sé que en su momento muchos aquí me dijeron que los condones no son 100% seguros, que podía haber margen de error. Lo sé. Escuché cada palabra de desprecio, cada acusación. Pero ahora tengo una prueba irrefutable, una prueba de paternidad. Muchos me preguntaron qué había pasado con Matías. Bueno, aquí tienen la respuesta. Después de que ambos fuimos despedidos de la universidad, yo no volví a tener contacto con él. Para mí, Matías nunca fue importante. Solo me interesaba Santiago. Sin embargo, Matías tuvo sus propios problemas que enfrentar. Estaba casado, y su esposa, obviamente, se enteró de todo. Alguien, no sé quién, le envió el video. Sé que tenían 3 hijas, la mayor de unos 15 años. El resultado fue desastroso. Perdió a su esposa, perdió su casa, su estabilidad económica. Ahora trabaja como profesor en un colegio, con un sueldo mucho más bajo del que tenía antes. Básicamente, su vida también quedó destruida. No volví a cruzarme con Matías hasta hace unos meses, cuando me vio esperándolo fuera de su colegio. Yo llevaba a mi pequeño Santi en brazos. Su expresión al verme fue de puro terror. Pero yo no buscaba venganza, ni reproches. Solo necesitaba una cosa, que se hiciera una prueba de paternidad. Desde el principio le dejé claro que no quería nada de él. No pensaba pedirle manutención ni reclamarle absolutamente nada. Solo quería descartar de forma oficial cualquier duda. Necesitaba tener esa prueba en mis manos. Al principio se negó. Dijo que ya tenía demasiados problemas, que apenas podía pagar la manutención de sus hijas, que yo era la causa de su desgracia. Me culpó sin piedad. Pero no me dejé amedrentar. Le prometí que, incluso en el improbable caso de que fuera el padre, no pensaba involucrarlo en la vida de Santi. Después de varias discusiones, finalmente accedió. Cuando llegaron los resultados y vi que eran negativos, no pude evitar llorar de felicidad. Más de un año de rechazo, de humillaciones, de ser tratada como basura, y finalmente tenía la prueba de que yo decía la verdad. Santi no era hijo de Matías. Solo podía ser hijo de Santiago. No había dudas. Pensé, ingenuamente, que las cosas empezarían a mejorar. Que la familia de Santiago me escucharía. Que él mismo, al ver la evidencia, abriría los ojos y entendería. Pero nada de eso ocurrió. Como ya mencioné antes, Santiago y yo somos oficialmente exesposos. A pesar de mis constantes súplicas, de mis intentos desesperados de contacto, al final un juez disolvió nuestro matrimonio de manera definitiva. Y Santiago no apareció en ningún momento durante el proceso. No hubo audiencias, no hubo llamadas, no hubo explicaciones. Solo silencio. El matrimonio que había significado tanto para mí, fue liquidado como si no hubiera tenido ningún valor. Las cosas, por si fuera poco, se pusieron aún peor. El departamento en el que vivíamos, aunque lo pagábamos juntos, estaba legalmente a mi nombre. Lo hicimos así por cuestiones bancarias en su momento. Mientras estuvimos juntos, ambos pagábamos la hipoteca. Pero cuando Santiago se fue, toda la carga quedó sobre mis hombros. Yo, embarazada, sin trabajo, sin ingresos estables. Los pagos se acumularon rápidamente. Al final, no tuve más remedio que liquidar el departamento como fuera para saldar la deuda con el banco. Perdí todo. Ahora estoy viviendo en casa de mis padres. Compartiendo una habitación pequeña con mi hijo. Sin dinero. Sin independencia. Sin un futuro claro. He tenido tantos gastos inesperados que estoy en un punto crítico. Mis ahorros se esfumaron. No tengo trabajo fijo. Sobrevivo como puedo, ayudada apenas por mis padres. Pensé en iniciar una demanda para solicitar oficialmente una prueba de paternidad contra Santiago.
pero me explicaron que sería un proceso largo, costoso y desgastante. Además, yo no quiero que Santiago esté en la vida de nuestro hijo por obligación. No quiero pelear con abogados, forzar un juicio. Quiero recuperar lo que teníamos. Quiero que él regrese porque quiere, no porque un juez lo obligue. Intenté usar las redes sociales. Puse publicaciones en todos lados, contando que Santiago se niega a reconocer a su hijo. Intenté hacerlo de manera respetuosa, sin escándalos, solo buscando que alguien que lo conociera me diera información. Pero no tuve resultados. Es como si Santiago hubiera desaparecido del mundo. En un último intento, le entregué al abogado de Santiago un sobre con fotos de nuestro hijo y una carta escrita de mi puño y letra. No le pedía dinero. No le pedía manutención. Solo le rogaba una oportunidad de hablar, de explicarle todo cara a cara. Esperé días, con el corazón en la mano, pensando que, al ver a nuestro hijo, Santiago recapacitaría. Pero no. El abogado me devolvió el sobre cerrado. Me entregó una nota breve, fría, donde se indicaba que Santiago se negaba a recibir cualquier tipo de comunicación proveniente de mí. No cartas. No mensajes. No fotos. Nada. Así estoy ahora. Completamente sola. Con un hijo que no tiene la culpa de nada. Sin dinero. Sin pareja. Sin futuro. Me dicen que, dependiendo del estado donde esté Santiago, ni siquiera valdría la pena iniciar una demanda. Que podría gastar dinero que no tengo, en un proceso que tal vez no sirva de nada. No quiero eso. No quiero vivir peleando en tribunales. Solo quiero una oportunidad de volver a tener a mi familia. Sé que muchos de ustedes van a juzgarme. Sé que me van a insultar. Pero les pido, por favor, que esta vez sean un poco más comprensivos. Estoy viviendo momentos muy difíciles. Necesito ideas, necesito ayuda. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.